¿De varios Robert Wilson? No sé, no sé, tenemos muchos Roberts, es que no sabemos. Adri. Voy a apagar la cámara, Jennifer. Sí, muy linda y todo, pero acá solo puede haber un No, Mejía. Acá solo puede ya haber me un la apago Mejía. yo. No me la apago. Se me olvida, menos mal porque empezó a hacer ahí bobadas. Bienvenidos a todos esta noche. Vayan tomando su bebida de elección. Jeffer también traiga agua porque a veces a uno se le seca la garganta. Yo voy a tomar agua hoy porque tengo unos exámenes pronto. Pero por supuesto queremos agradecer a un amigo de la casa que vino hace 2 horas y me trajo por primera vez una cerveza de la Recorporación, de La Paz. Y no me la va a tomar hoy, la voy a guardar para un momento especial para tomármela Gracias, con amor. ustedes. Nunca la patrociné en los tours, todo. Jeffer, ¿usted patrocinado esto en sus Guarampis Tour? Sí. ¿Sí? Y decía dónde se podía comprar. Yo siempre los mandaba para el Parkway, pero por turistas. Igual. Pero no sé si se adquiere en un supermercado, con un domicilio, ¿cómo? Ay, sonidos. Jolie me está pidiendo el link. Jolie ha sido muy activa, me ha dado datos bien interesantes. No. Hola, Luisa. Hola, Adri, ¿cómo estás? Si quieres hablar, te echamos al agua, si no, pues no. Si es Adri, colectivo de guías. ¿Cómo estás, Adri? Aquí, mire, primera fila. Primera fila. Ponte cómoda, Adri, porque esto se Re pone cómoda. bueno. Esto se pone Eso bueno. espero. Eso espero yo también. Eso esperamos todos. ¿Qué hora tenemos, Joana? Cuéntanos. Perdón. Siempre. 8:05. Bueno, Al lado del televisor. esperamos 2 minutos más porque pues pregunté tarde la hora. Normalmente empezamos a las 8:05, 8:07. Siempre tratamos de explicar cómo es la dinámica. Pues bienvenidos, obviamente. Los que me conocen, pues soy Dayan, y nuestro invitado, que en mi caso está a este lado, pero no sé a qué lado de él estoy yo, es Jeffer, esta noche. No sé si vamos a tener una presentación, por supuesto, entonces pues las reglas siempre son las mismas: apagar cámaras, apagar micrófonos, y por supuesto abrimos debate. El que quiera debatir está en todo su derecho a mostrar su cara o simplemente solo dejarse escuchar. Entonces y hay gente que solo viene, hay veces pueden estar, no sé, cocinando, trapeando. Es un espacio que da para todo. Entonces también tenemos debate en chat. En el chat, Joana está a este lado. Joana es obviamente nuestro team técnico. Entonces Joana, ustedes tienen que convencer a Joana para que les dé la palabra y los deje hablar, levantar la mano. Hay un montón de opciones en chat, en esto para levantar la mano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿alguna cosa que se me olvide, Joana, con respecto a la presentación del día? ¿Con el orden del día? No, ahí todo está claro y perfecto. Entonces, por favor, yo creo que, pues primero que todo, quiero presentar a nuestro invitado del día. Jeffer es pues amigo de la casa, es amigo mío desde hace muchos años. Muchos de ustedes lo conocen. Somos colegas, es antropólogo, somos colegas guías. Él hace tanto el Guarampis Tour conmigo, bueno, o me enseñó a hacer el Guarampis Tour, o aprendí de él, por así decirlo. Y por supuesto, yo sé que él fue pionero en algún momento haciendo otra clase de tours, y por supuesto un tour muy importante en Bogotá, que es el el Graffiti Tour, que es, Jeffer, no sé si quieras explicarnos la modalidad como para presentarte un poco tú mismo. Y es el momento que te suelto el micrófono. Yo voy a hacer cara interesante mientras tomo agua, mientras tú hablas y mientras Jovis nos alista la presentación. Bueno. Bueno, para los que no conozco, que realmente son muy poquitos los que no conozco, me los vuelvo a revisar. Sí, son como 2 o 3 que no conozco realmente. Pues mucho gusto, soy Jeffer Carrillo, soy antropólogo de la Universidad Nacional y también trabajo con el Bogotá Graffiti Tour desde el 2015, desde finales del 2015.
El Bogotá Graffiti Tour es un tour gratuito, es decir, uno puede ir al recorrido y al final puede colaborar con la donación que quiera. Básicamente de esas donaciones vive la empresa y vivimos también los guías. Es muy sencillo. Pues en este momento no hay turismo y no hay tours, pero espero que cuando vuelva el turismo, si vuelve el turismo, pues a través de Dayan se les pueda dar más información sobre la hora y el lugar en el que normalmente ocurre el tour. Dayan me invitó hoy a hablar de graffiti. No es una charla, digamos, de graffiti en general. De hecho, no es una charla, pues es una charla, digamos, entre todos. No es una exposición, digamos. No es de graffiti en general. Básicamente voy a dar como un poquito de contexto sobre el graffiti en Bogotá. Y luego vamos a pasar a hablar de la primera vez que Dayan y yo hicimos graffiti en Bogotá. Ninguno de los dos es grafitero, claramente, pero eso no quiere decir que no hayamos hecho graffiti alguna vez, en algún momento de la vida. Es un hecho muy puntual. Ahí hablaremos, pues, Dayan y otros amigos que no sé si ya se conectaron o no, que también estuvieron presentes en ese momento, ¿vale? Entonces, empiezo oficialmente a hablar del tema. ¿Jovis tiene la presentación? Gracias. Bueno, entonces, primero creo yo hay que empezar con lo básico. Y lo básico es, ¿qué es el graffiti? ¿Cierto? No existe una definición única sobre lo que es graffiti. Por eso, tanto en los tours como cuando me preguntan en la vida normal, digamos, siempre defino el graffiti a partir de mi propia definición. Y mi propia definición es, para mí, para Jeffer Carrillo, el graffiti es cualquier expresión libre, ¿sí? Rayada, grabada, pintada o instalada, normalmente en espacio público y normalmente de forma ilegal, ¿sí? Tenemos excepciones para las dos reglas, para lo del espacio público y para lo de la ilegalidad, pero generalmente es así. Esa es mi definición de graffiti. Claro que cuando ustedes van por ahí por la calle y piensan en graffiti, en lo primero que piensan seguramente es en el graffiti, en el tipo de graffiti que Giovanna nos está mostrando en la pantalla. Es decir, los rayones que la mayoría de las personas no entienden, ¿sí? Ese tipo de graffiti se conoce como tag, ¿sí? T-A-G, en inglés tag significa marca, ¿sí? Se le llama tag porque las personas que lo hacían en las ciudades en las que el graffiti inició, lo usaban como una forma de marcar, no solamente su territorio, digamos, sino una forma de marcar que estuvieron en un lugar, ¿sí? Entonces, esa es la unidad básica del graffiti, el tag, el rayón, ¿sí? El rayón normalmente simboliza la presencia de una persona, ¿sí? Alguien pasó por aquí y dejó su tag, ¿sí? Generalmente su tag puede ser su nombre, puede ser su apodo, pero bueno, eso es el tag. Les voy a contar un poquito sobre la historia de los tags también. Este tipo de graffiti que están viendo en pantalla nació en ciudades como Filadelfia, ciudades como Nueva York en Estados Unidos, a finales de los años 60 y principios de los años 70. ¿Sí? Les voy a ilustrar un poco esta historia de los tags con un caso muy particular, que es el caso de Taki 183. ¿Sí? ¿Quién era Taki 183? Taki 183 era un joven, un adolescente, de nombre Dimitrakis, un nombre griego, que vivía en Manhattan, sobre la calle 183, eso es el norte de Nueva York. Resulta que es un vecindario en ese entonces, finales de los 60, principios de los 70, es un vecindario bastante problemático, con muchas pandillas, y de hecho Taki escuchó que un muchacho puertorriqueño estaba por el barrio escribiendo su apodo más el número de la calle en la que vivía, ¿sí? Por ejemplo, Juancho 23, bueno, en ese caso 180 y algo. Juancho 186 o algo así, el tipo lo hizo por todo el barrio. A Taki le pareció pues atractiva la idea y empezó a hacerlo por toda la ciudad.
Por eso se dice que Taki, al menos en Nueva York, fue el pionero de los tags. Después de que Taki empezó a hacer esto por toda la ciudad, un montón de muchachos y muchachas de esos barrios empezaron a hacer lo mismo. Y básicamente escribir su apodo más el número de la calle en la que vivían. Eso se volvió un fenómeno, ¿sí? No recuerdo si fue en el año 73 o en el año 72. El New York Times, creo, hizo un especial sobre los muchachos que estaban haciendo eso en la ciudad, muchachos y muchachas, porque no eran solo hombres, por cierto, y pues eso popularizó aún más el fenómeno. Así nacen los tags en ciudades como Nueva York. Por favor, la siguiente diapositiva, Joyce. Como se dan cuenta, el graffiti es muy amplio. No hay un solo tipo de graffiti. Hay muchísimos. Para la charla de hoy solamente me voy a centrar en unos cuantos, ¿sí? Este tipo de graffiti que ustedes ven ahí, ese tipo de tags, son tags políticos, ¿sí? Los tags políticos tienen un origen muy diferente a los tags que les acabo de mencionar, ¿sí? Bueno, la gente ha estado escribiendo en las paredes sobre temas políticos desde que aprendimos a escribir, básicamente, ¿sí? O sea, para echarnos atrás en el tiempo, hay casos en la antigua Roma en el que se pueden ver como frases irónicas sobre determinados políticos en los baños, por ejemplo. Todo eso son antecedentes del graffiti moderno. Jovis, esa foto que está ahí la tomé en los días de paro. Por favor, la siguiente diapositiva, Jovis. Claramente, y tengo envidia de que no se me haya ocurrido semejante tag tan bueno. Uh-huh. Exacto. Ahí en esta diapositiva les estoy mostrando dos ejemplos de graffiti político en el siglo XX. Para seguir la línea de tiempo, miren las dos imágenes de abajo. Esos dos grafitis que están viendo ahí fueron hechos durante la Segunda Guerra Mundial en Polonia. Resulta que en Varsovia, la resistencia polaca durante la ocupación nazi empezó a dibujar el símbolo de la resistencia, que es una P, una P que termina como en un ancla. El ancla es realmente una W, y escriben Polska Walszawska, que significa algo así como Polonia resiste, ¿sí? Ese símbolo se veía pintado por las calles de Varsovia desde que empezó la resistencia contra los nazis hasta que la ciudad fue, entre comillas, liberada, ¿sí? Entonces es un ejemplo de graffiti político durante la Segunda Guerra Mundial. El otro gran ejemplo es el de mayo del 68 en Francia. Hay una ola de protestas estudiantiles en mayo de 1968 y una de las partes más contundentes de la protesta es que los estudiantes franceses empiezan a escribir frases irónicas y frases políticas en los muros de París, ¿sí? Resulta que aquí en Colombia, para el año 68, también hay una especie de réplica de lo que está pasando en Francia, ¿sí? ¿Dónde? En la Universidad Nacional. Entonces, básicamente, cuando muchos estudiantes de la Universidad Nacional se dan cuenta de lo que está pasando en Francia, replican lo mismo, empiezan a llenar la universidad primero de esas frases políticas y luego la ciudad entera, ¿sí? Así nace el graffiti político en Colombia. Como se pueden dar cuenta, los tags políticos y los tags que yo les llamo como tags normales, que son los de firmas, los del nombre, los del apodo, ¿sí? Tienen orígenes muy, muy diferentes. De hecho, diría yo que en Colombia se empezó a hacer graffiti político mucho antes del graffiti regular, digamos. Entonces, bueno, eso respecto a los tags políticos. Siguiente diapositiva, por favor. Volviendo al graffiti regular, ¿sí? Claramente esos jóvenes en ciudades como Nueva York no se quedaron simplemente con los rayones que empezaron a hacer a principios de los 70. Ya hacia mediados de los 70, sus estilos se habían evolucionado en otra cosa que empezaron a llamar graffiti writing o escritura de graffiti, ¿sí? La escritura de graffiti seguía el mismo patrón de los tags, con la diferencia de que la tipografía era muchísimo más importante.
O sea, aquí lo que importaba más no era solamente marcar el territorio, ¿sí? No era solamente marcar que estuviste ahí, sino hacerlo con estilo, ¿sí? Lo más importante del graffiti writing siempre va a ser el estilo, ¿sí? Entonces, ese que dice Bogotá se ubicaba, ya no existe, se ubicaba cerca a la Plaza de la Concordia. Ese mural en particular tiene una historia muy interesante, pero ya he gastado la mitad del tiempo que tengo para hablar. De pronto al final, si nos queda un poquito de tiempo, les cuento más la historia de ese mural que dice Bogotá. Pero bueno, entonces en el graffiti writing lo que importa es la calidad de las letras. También importa el spot, ¿sí? ¿Qué es el spot? Como el lugar que yo escojo para dejar mi marca, ¿sí? Una de las grandes tradiciones del mundo del graffiti es usar los trenes y en general el transporte público como spots, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos chinos y chinas de Nueva York se dieron cuenta que si escribían sus apodos en los trenes iban a llevar esas letras por todas partes, ¿sí? Iban a ser omnipresentes si lograban conquistar los trenes. Hoy en día ustedes van a cualquier lugar en donde haya trenes y se van a dar cuenta que muchos de los vagones están pintados, no solamente los trenes, también los camiones repartidores, los buses. Aquí hay un grupo que es famoso por haber pintado un Transmilenio en movimiento con una técnica que se llama top to bottom. Top to bottom es como ay, como del techo al suelo, ¿sí? O sea, letras que van del techo al suelo al piso del tren, ¿sí? En este caso del techo al piso del Transmilenio. Escribieron un triarticulado o biarticulado, no sé cómo se llame, como de tres vagoncitos, B, T, A, como el BTA de Bogotá. Entonces, bueno, eso respecto al graffiti writing. Entonces, en el graffiti writing es importante el spot, el lugar, pero también el estilo, sobre todo el estilo, ¿sí? Algo importante del graffiti writing. En muchas ocasiones, dependiendo del estilo de escritura que uno esté utilizando, mientras más difícil es de leer, ¿sí? Mejor. Esto no tiene mucho sentido desde nuestra óptica, pero lo que la gente del mundo del graffiti empezaría a analizar ahí no es que se pueda leer, sino el estilo y la calidad de las letras que tú te inventaste. Mientras más complicados son los patrones de letras que tú te inventes, mejor escritor de graffiti eres, ¿sí? El graffiti writing y el tag normal, y los tags normales, perdón, son parte de un código cerrado. O sea, los que hacen eso generalmente no lo hacen para ser entendidos por la ciudad, ¿sí? Lo hacen para ser entendidos por su propia comunidad. El tag político sí es muy distinto. El tag político sí es un código abierto. El tag político sí está hecho para ser entendido por la mayor cantidad de personas posible. Sigamos, por favor, Joyce, con la siguiente diapositiva. Eso que están viendo ahí se llama stencil, la plantilla. ¿Cómo se hace el stencil? Un stencil simplemente se edita una imagen en computador, se imprime la imagen en un cartón, puede ser, o incluso en un pedazo de papel, se corta la silueta, ¿sí? Se pone ese papel con la silueta cortada contra un muro y se aplica la pintura. Es así de sencillo y sobre todo así de rápido. Entonces, los stencils, ¿cuál es la característica fundamental? Que son más rápidos de hacer. Entonces, hay stencils que son muy sencillos y stencils que son mucho más complicados. En la imagen hay un par de ejemplos. Por ejemplo, ese que dice Who's the Killer, con la cara del innombrable, ese me lo encontré yo en Bruselas y me lo encontré en Brujas también, ¿sí? Es muy, muy sencillo. Simplemente se pone, como les digo, el cartón o el papel contra el muro, se usa la lata, eso está en 2 segundos, ¿sí? Muy, muy sencillo. Pero el que está abajo a la izquierda, a la esquina, es muchísimo más elaborado, ¿sí? Ese es un muro de R. R es una grafitera que usa stencil aquí en Bogotá, usa mucha temática punk y todo eso. Como se dan cuenta, los stencils de R tienen muchos colores. Para cada color, según tengo entendido, se usa una capa de plantillas diferentes. Entonces, puede ser o muy sencillo o puede ser muchísimo más complicado.
¿sí? Y arriba del muro de R, del muro azulito con rojo, hay un stencil del artista urbano más famoso del mundo en estos momentos que se llama Banksy, ¿sí? Banksy es un man en Inglaterra, nadie sabe realmente quién es, se sospecha quién puede ser, pero bueno, es parte de otra discusión. Nadie sabe realmente quién es Banksy. Banksy se hace muy famoso hacia el año 2006 más o menos, porque empieza a pintar en lugares difíciles, ¿sí? En spots complicados, stencils políticos, ¿sí? Eso estalla y hoy en día la iconografía de Banksy es básicamente como un pilar en el mundo del arte urbano. Banksy no empezó haciendo stencil, Banksy empezó haciendo tags, haciendo letras, y de hecho fue una vez que estaba precisamente firmando, haciendo una firma elaborada en su ciudad natal, está con sus amigos, está haciendo eso, llega llegan unos policías, empiezan todos a correr y Banksy termina escondiéndose debajo de un camión. Se supone que pasa más de una hora escondido debajo del camión con aceite cayéndole en la nuca, esperando a que se vayan los policías. Ese momento fue suficiente, esa hora y media que pasó Banksy debajo del camión fue suficiente para pensar que si él quería sobrevivir en el mundo del graffiti, tenía que gastarse al menos la mitad del tiempo que estaba invirtiendo en sus piezas. Por eso es que empieza a hacer stencil. Sigamos con la siguiente diapositiva. Ahora saltamos a otra categoría que es la del arte urbano, ¿sí? El arte urbano es algo un poco distinto a lo que hemos venido viendo. El arte urbano, al igual que los tags políticos, es un código abierto. El arte urbano está hecho para que muchas personas puedan entenderlo, ¿sí? No es un código cerrado como los otros tipos de graffiti. Olvidé algo muy importante y es como irles contando cómo llega cada tipo de graffiti a Colombia. Entonces, devolvámonos un poquito. Deja ahí la diapositiva, no te preocupes. Les digo entonces que el tag político es una réplica de lo que pasa en mayo del 68, pero no les conté cómo llega el graffiti writing a Colombia, la escritura de graffiti. La escritura de graffiti en Colombia se desarrolla a la par de los movimientos hip hop, básicamente. En los años 80 empiezan a llegar los primeros LPs de hip hop, llegan a barrios, por ejemplo, como Las Cruces, voy a usar el caso de la etnia. En la etnia, los de la etnia tienen familiares en Estados Unidos, esos familiares vienen de visita, llegan a Las Cruces y traen LPs con, pues LPs de rap, de hip hop. Y en esos LPs, tanto en las portadas como en las contraportadas, ellos empiezan a ver ese tipo de graffiti. Empiezan a ver ese tipo de graffiti, olvidé mencionarlo, porque los primeros escritores de graffiti estaban muy ligados al movimiento del hip hop, ¿sí? Realmente los que desarrollan la escritura de graffiti son las mismas personas que desarrollan el hip hop. Eso está completamente ligado. Y el MCing y el breakdance, todo eso es la misma gente en las mismas comunidades. Son personas que, olvidé mencionarlo al principio también, perdón por el desorden que estoy armando aquí, son personas en comunidades marginadas que se sienten excluidas por la sociedad y que encuentran en el graffiti una forma de expresarse, una forma de decir, oigan, aquí estamos, existimos y esta ciudad también es nuestra. ¿Sí? Esa ciudad también es nuestra, es su forma de marcar la ciudad. Entonces, esto que estamos viendo aquí es arte urbano. El arte urbano puede ser hecho por gente que venga del mundo del graffiti o no. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene una educación, digamos, formal en artes, gente que exhibe en galerías y que pinta en la calle. ¿Sí? Una cosa no excluye a la otra. El arte urbano en Bogotá empieza a desarrollarse ya es en la década de los 2000, ¿sí? Hacia el año 2004 más o menos. Por ejemplo, y conectándolo con el stencil, hay un colectivo gráfico de la Universidad Nacional que se llama Excusado Print System, ¿sí? Los de Excusado son de los primeros que empiezan a usar stencils aquí. Ellos empiezan a usar stencils y a pintar esos stencils políticos en áreas centrales de Bogotá. Como les digo, el graffiti writing llegó a la ciudad en los años 80, ¿sí? Pero era una cosa de gueto.
O sea, uno veía firmas de los grafiteros de esa época en los barrios periféricos. No se veían en el centro de la ciudad, ni en Teusaquillo, ni en Chapinero. Y lo que hacen los de Excusado es que empiezan a hacer graffiti en esas zonas, ¿sí? Es un graffiti muy, muy de estilo Banksy, digámoslo, ¿sí? Como muy de provocar reacciones, de, uff, qué genial esta imagen, cosas así, ¿sí? Ellos también fueron muy importantes en el desarrollo del arte urbano en Bogotá, a pesar de que no estuvieran buscando hacer arte urbano. Entonces tenemos a los de Excusado como hacia el año 2000, 2004. Hay muchas personas que cuando pasa este boom del arte urbano en el mundo, que es como les digo en la década de los 2000, en la década de los 2000, que empiezan a replicarlo aquí también. Entonces todo este boom también es después del año 2001, especialmente después de lo que ocurre en Estados Unidos con las Torres Gemelas, ¿sí? Empieza a haber como censura en muchos países, estamos acá en el gobierno de Álvaro Uribe, ya todos sabemos lo que pasó en el gobierno de Álvaro Uribe, y el arte urbano empieza a usarse también como una forma de choque, una forma de reacción ante tanta censura y tantas limitaciones de expresión que había en esa época. Ese es el arte urbano. Entonces, tenemos un boom en Bogotá del arte urbano. Ya estoy terminando, Dayan, por favor, no me mates. Hay un boom del arte urbano en Bogotá después del año 2004 y hay un segundo boom del arte urbano en Bogotá hacia el año 2011. ¿Sí? En el año 2011 ocurre el asesinato de un grafitero a manos de la policía, el famoso muchacho Diego Felipe Becerra. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con Diego Felipe Becerra? Diego y sus amigos están haciendo un graffiti en el norte de Bogotá. Están pintando grafitis en el norte de Bogotá. Llegan unos policías, los muchachos empiezan a correr, los policías atrapan a Diego y a uno de sus amigos, los requisan, se dan cuenta que no están armados, se dan cuenta que lo único que llevan en sus mochilas son aerosoles para hacer grafitis. El amigo de Diego entretiene a los policías, Diego aprovecha la oportunidad para salir corriendo y en ese momento uno de los policías, el patrullero Wilmer Alarcón, saca su arma de dotación y le dispara a Diego en 3 ocasiones por la espalda. El tipo tira a matar, ¿sí? Diego muere más o menos una hora después en el hospital y empieza el escándalo, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia aquí? ¿Sí? La brutalidad policíaca contra la gente que hace graffiti era algo o sea, pan de cada día, ¿sí? Pan de cada día. Por ejemplo, conozco el caso de una grafitera a la que unos policías violaron, ¿sí? Como para enseñarle, entre comillas, a no hacer graffiti. ¿Sí? Es un caso muy, 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 muy duro. Entonces, ese tipo de brutalidad policial, eh, bueno, el caso de ella es de mucho más que brutalidad policial, pero bueno, eh, es muy común en Bogotá. A ti te atrapan antes del 2011 haciendo graffiti y los tombos te pintan los zapatos, te pintan la cara con el Sprite, te golpean hasta más no poder, todo eso pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con el asesinato de Diego Felipe Becerra? Diego viene de una familia de clase media y diría yo, desde mi percepción, de clase media alta, ¿sí? La policía trata de justificar su asesinato diciendo que era un ladrón y muchos medios empiezan a dar cuenta que la historia no cuadra, que en verdad cuando entrevistan a la familia de Diego, cuando ven cómo Diego vive, bueno, como Diego vivía, y todo eso se dan cuenta que es muy difícil de creer que ese muchacho fuera un ladrón. Ahí es que empieza el escándalo. Hoy en día hay, creo que 14 policías investigados, creo que son 14 policías investigados por por una pues conspiración que hubo en la fuerza pública para ocultar este asesinato. 4 de ellos están condenados ya y según palabras del papá de Diego son alrededor de 30 los que están implicados. Entonces, el asesinato de Diego Felipe Becerra es un antes y un después, ¿sí? Después del asesinato de Diego Felipe, se aprueba en el Consejo de Bogotá, eso es durante la alcaldía de Petro, si no estoy mal. No, mentiras, el asesinato de Diego fue durante la alcaldía de Clara López. Pero después, ya es en la alcaldía de Petro que se reglamentan como unas directrices para hacer graffiti en Bogotá. ¿Sí? Básicamente, el graffiti, gracias a eso, se descriminaliza. El graffiti no es un crimen en Bogotá. No es que lo fuera antes, pero estaba en un área gris que básicamente le daba los tombos
libertad para hacer lo que se les diera la gana con la gente haciendo graffiti. Entonces sale el decreto, no recuerdo el número del decreto, y el graffiti se reglamenta. El graffiti no solamente se reglamenta con el decreto, después del decreto las alcaldías empiezan a apoyar el arte urbano, ¿sí? Empiezan a generar recursos, a financiar festivales y la ciudad poco a poco se va llenando y llenando y llenando y llenando de arte urbano. Hoy en día Bogotá es uno de los mejores lugares del mundo para ver tanto graffiti como, como arte urbano. O sea, yo he estado en ciudades que son muy famosas por eso, he estado en Berlín, por ejemplo, Nueva York, Barcelona, ciudades que son muy famosas por su arte urbano y por su graffiti, y les puedo decir con toda seguridad que a Bogotá no tiene absolutamente nada que envidiarles, ni en calidad ni en cantidad. Entonces, eso lo hace también un destino, digamos, turístico para la gente que le gusta el graffiti y le gusta el arte urbano. Entonces, se reglamenta, esta práctica en Bogotá, la alcaldía empieza a financiar. Algo que quiero dejar muy en claro es que el arte urbano en Bogotá no existe por culpa de la alcaldía. O sea, no es que gracias a esta financiación hay arte urbano en Bogotá. No, el arte urbano en Bogotá y el graffiti existía mucho antes de esta financiación, y el decreto lo que hace es que, digamos, facilita su hechura, y la financiación de la alcaldía, ya voy a terminar, Dayan, no me mates, llamado número 2. Tranquilo, yo Entonces, estoy la, cenando, yo estoy acá tomando agua lentamente, tranquilo. la financiación de la alcaldía hace que, digamos, se expanda a lugares donde antes no lo había. Por ejemplo, las culatas de los edificios. Lo que están viendo ahí, por ejemplo, son 3 culatas, las 3 financiadas por IDARTES, ¿sí? Bueno, son artistas diferentes. Aquí a la izquierda ven a la izquierda abajo ven un mural que pintó un artista llamado Cacerolo. Cacerolo es, por ejemplo, una de esas personas con formación universitaria en artes que se mudó a la calle. El tipo es famoso por pintar retratos de famosos con la sonrisa del Guasón, en este caso Garavito y Rafael Uribe Noguera, el asesino de Juliana Zamboni. Y arriba, esa foto de ese retrato la tomé en Roma. Me parece muy bonita porque muestra esa conexión que al menos aquí en Bogotá existe entre el arte urbano y el graffiti tradicional. Como se dan cuenta, es un retrato, ¿sí? Ese retrato se puede llamar, digamos que, de arte urbano, pero la cabellera de la mujer está hecha a punta de firmas de graffiti tradicional. O sea, es una mezcla de ambas cosas. Para mí, para mí eh, el arte urbano es simplemente otra de las ramas del graffiti, pero pues eso los puristas del graffiti saldrían a crucificarme por decir algo así. Entonces, bueno, ejemplos de arte urbano, creo que esa ya es la última diapositiva, yo vi, ¿cierto? ¿Sí? Vale, entonces, ya para terminar, les voy a hablar un poquito sobre la legalidad del graffiti en Bogotá. El graffiti en Bogotá es ilegal, pero no es un crimen. ¿Qué significa esto? Que es una contravención, es como una multa de tránsito. Tú por pasarte el límite de velocidad no te van a mandar a la cárcel, pero te van a poner una multa. Es decir, si tú haces un graffiti en Bogotá, no estás cometiendo un crimen, sino una contravención. En otras palabras, te multan por hacer graffiti en la ciudad. Eso es lo que dice la ley. Digamos que cada tombo la aplica de manera diferente, como bien pueden ustedes imaginarse. Pero según el papel, no es un crimen hacer graffiti en Bogotá. La multa era como de 360.000 pesos la última vez que miré. Era como de 360.000 pesos la multa por hacer un graffiti en Bogotá. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que tú no vas a la cárcel, ¿sí? Que no te queda un criminal record, ay, ¿cómo es que llama esto? No te queda en el pasado judicial. Antecedentes, gracias, Yoli. No te queda un antecedente por hacer graffiti en Bogotá. Realmente, incluso la primera vez que te atrapa la policía, tienes una multa pedagógica. O sea, que es la multa pedagógica que te obligan a ir a una estación de policía a escuchar
todo un día, todo un fin de semana a un grupo de tombos decirte por qué hacer graffiti está mal y a enseñarte a ser un buen ciudadano. Eso, eso pasa la primera vez que te atrapan. Te atrapan ya una segunda vez y ahí sí pagas. Ahí sí pagas la, la multa. Quiero finalizar con esto y es hablar un poquito sobre el concepto del vandalismo. ¿Sí? Hay mucha gente que dice como que, ay, es que no, esos murales que uno ve en las culatas de los edificios, o lo que ustedes están viendo a la izquierda, eso no es vandalismo, eso es arte. ¿Sí? La gente tiende a creer que el vandalismo tiene que ver con la estética. ¿Sí? Creen que si es bonito y si lo puedo entender y si me gusta, no es vandalismo. El vandalismo tiene que ver es con un concepto legal. ¿Sí? En Bogotá se puede hacer graffiti con el permiso del dueño. Si eso es o no es graffiti, ya depende de a quién le preguntes, ¿sí? Pero si tienes el permiso del dueño, por más feo que sea lo que estés haciendo, feo entre comillas, no es vandalismo, ¿sí? Entonces, el vandalismo tiene que ver con lo legal, el vandalismo tiene que ver con el permiso para hacer o no hacer las cosas. Hay arte urbano vandálico, ¿sí? O sea, si, por ejemplo, ese es el ejemplo que yo le pongo a los turistas. Si mañana yo voy a la casa de ustedes y les pinto una Mona Lisa en la puerta sin su permiso, ¿sí? Les estoy dejando quizá la pieza de arte urbano más linda del mundo, ¿sí? Pero es vandalismo lo que estoy haciendo. Entonces, es algo que quiero que como que quede muy, muy claro. El vandalismo no tiene nada que ver con la estética, sino con la ley. Y creo que ya después de esta larga 32 minutos, Dios mío, tenía 20. Después de esta introducción, de esta apresuradísima introducción, los dejo con Dayan, que espero les cuente un poco más sobre la vez que hicimos graffiti juntos. Bueno, pues yo siento a Jeffer como muy apenado, como si yo no me sentara acá en el micrófono a explicar muchas cosas. Entonces, esto ni que fueras nuevo en el espacio, querido. En el espacio, no espacio sideral, porque ya hemos tenido un debate con alguno de los asistentes a las sesiones por eso. En fin, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar después de esto con Jeffer? Importante entender pues esta lógica de la legalidad, de la ilegalidad del graffiti y sobre todo dónde está la frontera de lo que es realmente estética, lo que estéticamente es aceptable o no en términos de graffiti. Y esto Perdón, también atraviesa. voy a estar pendiente del chat. Si tienen alguna pregunta para mí, la hacen ahí en el chat y les respondo, ¿vale? Es autosuficiente nuestro invitado, gracias. Joana, le estás ahorrando a Joana todo el trabajo de la noche, gracias. Joana, sí, gracias. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Me parece que cuando se empiezan a encontrar cosas como géneros musicales, como gente que está interesada en hacer graffiti, sin que sean grafiteros, como tú dijiste al principio, pues yo de grafitera no tengo nada. Es decir, es más, incluso yo el otro día estaba revisando carticas de amiguitas y escribíamos así como por siempre, y una vez lo grafiteamos en la cuadra del barrio de ella. O sea, hicimos un corazón, incluso el yo amo a Paquita Gallego se puso de moda en los cuadernos de todas las niñas de los 90s. Entonces, es bien interesante la idea de cómo en realidad es un tema de intervención más que nada. Entonces yo voy a compartir pantalla y voy a mostrar, voy a boletear a mis amigos porque no solo fuimos Jeffer y yo los que grafiteamos esto, o sea, que salimos a grafitear, sino por ahí está Faber. Faber es un amigo bien cercano, de hecho me trajo hace poco esto, la vamos a destapar en otra sesión. Entonces esto voy a compartir pantalla porque yo, digamos que yo siempre he estado como muy cercana con ese tema de las intervenciones porque yo accedí al graffiti primero cuando viajaba en bus de un lado para el otro en carrera séptima verbenal, habían toda clase de grafitis, stencils y todo eso, y la primera pregunta, yo que soy como de científica social, fue como, ¿cómo carajos hacen eso? Y segundo, pues obviamente, cuando en algún momento tuve la posibilidad de estar en un ambiente de galeristas, de gente que
que se mueve. Si están viendo la pantalla, es que yo soy como medio torpe para compartir esto y hablar al mismo tiempo. ¿Están viendo la imagen de Liniers o no? ¿Sí? Joana, nuestro team técnico dice que sí. Sí, sí. Entonces, bueno, primero que todo eso, empezar a entender o sea, de esto desde el arte, y es porque yo fui a una exposición en donde las obras eran de 5 millones, pero al final, en la calle sobre la 85 con séptima, ponían a Pez, que creo que es español, y a Tot, que era el chico colombiano, el Golden Boy colombiano del graffiti en los 2000. Y todos hablaban como, jojojo, ¿se acuerda cuando comprábamos materiales en la universidad juntos? Entonces es como un círculo artístico ahí muy, muy especial entre gente que vende arte de 5 millones o un sticker de 2.000 pesos que uno puede ver en casos como toxicómano, por ejemplo. Entonces por ejemplo, aquí acá donde ustedes ven, pues acá tengo una tira cómica de un artista argentino llamada Liniers, que siempre está jugando con el humor y todo esto, y Liniers en su macanudo, pues se hace este Banksy, yo nunca he sabido cómo es Banksy, entonces al final pues se burla un poco del anonimato que tiene que tener el artista que se enfrente a esto. Segundo, pues obviamente no solo los artistas, ahí es cuando voy a boletear a mis amigos, a Faber específicamente, y él verá quién boletea, yo así diré. Entonces, nosotros, o mis amigos que tienen una banda, es la noche de las ratas, hoy al parecer, mi mamá dijo que es que hay ratas en toda Bogotá, y yo dije, no, pues qué casualidad. Entonces tenemos, a ver si esto anda o no, querido computador. Ellos empezaron a darme, antes que esto, empezamos a hacer esto en la ciudad, me dijeron, y Faber fue el que me dijo, ¿qué hubo? Tome estos stickers, diseñados lindísimos, y ahora vaya y póngalos donde encuentre, y me parece muy curioso porque esta foto la tomé el día que puse este sticker, y está al lado de un sticker que dice Free the Nipple, o sea, liberen el pezón, es decir, las mujeres, sin que sea un misterioso. Entonces tenemos un montón de cosas así, lo pusimos por Agrocampo, este fue mi favorito, no lo había dado cuenta, un afiche de un concierto de Alzate, y nosotros decidimos, ¡bam!, tu sticker de Good the Rat. Y pues así, de anarquía no lo hicimos nosotros, entonces yo siento que es un tema de intervenir lo que ya está intervenido dentro de la ciudad. Y pues por supuesto, voy a invitar a Joana que nos ponga la presentación, porque Joana, como nuestro team técnico, pues también va a leer unos anuncios de prensa que nos parece muy curioso, que inspiraron esa famosa noche de grafitis en la que estuvimos todos, y pues obviamente vamos a dar la palabra a Faber para que hable de una vez por todas y nos cuente cuál es su postura como pues, pues el amigo del espacio, y después que eche al agua a quien quiera. Entonces, chao. Así, solamente, ¿Cómo así me solamente van debo parando? leerlas. Solamente debo leerlas. Dayan. Sí, solo la leo. Así con esta voz de periodista que tengo. Le pintaron la espantosa Correal en el mismo Rocal 2017. Adivina tú. ¿Así? ¿Para quien no me está viendo y me está escuchando? Ok, la siguiente. Que Faber intervenga. ¿Cuál es el contexto de este graffiti? Y estas dos imágenes que tenemos acá. ¿Quién es Julio Correal y por qué tenemos un graffiti como este ahí al lado? Como ese ahí al lado. Yo no sé, yo no estuve ese día. Te estoy escracheando, esto es un scratch, Faber. La historia viene, pues Julio Correal es una figura muy importante dentro del rock nacional. Es de los fundadores, cofundadores de Rock al Parque. En el 2017 ya no hacía parte de la organización, pero digamos que es algo así como el innombrable también en la escena de Rock al Parque, porque sigue mandando la parada, aunque diga que no haga parte. Entonces, como el innombrable sigue siendo presidente, si no lo sea. ¿No? Entonces, es lo mismo con Julio Correal. Es una persona que no sé si ha tenido humildad alguna vez en su vida, pero tiene el ego en el cielo. Entonces, sí ha hecho cosas muy importantes. Yo tendría el ego en el cielo también. Hay que aceptar que hizo cosas muy importantes por la escena, obviamente, pero pues ya llega el punto en que se quiere a muy señor de esto y pues no es así. Entonces, realmente la iniciativa de estos grafitis no fue mía, fue de Iván Zubieta, que está por ahí también conectado.
fue el bajista. Esto fue porque él, a pesar de no ser de la organización de Rock al Parque, él vetó, censuró a un artista por ser chavista, que es Paul Siguiente, Gilman. siguiente Él ya, diapositiva, Joana. Y su dieta, por favor, meta la cucharada si quiere, por favor. No, pues pero por favor va muy bien. No, por favor va muy bien, ¿no? En serio, no tengo, pues, para no entorpecer tampoco la dinámica. Entonces, censuró a Paul Gilman porque ya había sido seleccionado para Rock al Parque 2017 y ya estaba en la lista. Y en mayo salieron a sacarlo porque Julio Correal dijo que era un chavista que había que sacarlo, que no había que dejar que se metiera esa línea política porque iba a volver castrochavista al Rock al Parque prácticamente. Y pues Iván, pues obviamente empezó a decir... Iván, pues, el menos castrochavista, por supuesto. Iván fue el que se le ocurrió la idea. vamos a ver. Sí, entonces él dijo, hay que hacer algo como banda, pronunciarnos. Yo siempre he sido un poco reacio a pronunciarnos como banda porque somos pues 4 personas de pensamientos muy, muy, muy diferentes. Pero en esta llegamos a un acuerdo y es que esto realmente es censura a la música. Entonces hicimos un comunicado primero hablando de la censura, digamos que se tocó el tema de que porque era chavista, no sé qué, entonces yo dije no, ataquemos el tema únicamente de la censura como artista, no de su postura política. Personalmente, y es discusión que hemos tenido internamente también en la banda, con Good The Rat, que fue la iniciativa de estos grafitis. Ujú. Hablen. ¿Qué pasó con el micrófono de Faber? Si se fue Faber, pues le toca su dieta. Lo Su censuró Julio postura. Correa. Pues Sí. bueno, aquí entonces voy a continuar yo. Hola a todos. Bueno, sí, efectivamente, la iniciativa pues la tomamos entre todos y salimos y tomamos todos el tema de hacer estas intervenciones allá en Rock al Parque. Yo recuerdo personalmente una entrevista que Julio Correa le dio a Julio al siguiente día, a Julio Sánchez Cristo, al otro día en la W, en donde pues él, por un tema de imparcialidad, va y le da una entrevista a Julio Correal y después entrevista a Gilman. Y Julio Correal, pues básicamente el tipo llega, pues, un poco como lo decía Faber, con muy poco, o sea, el tipo se autoproclamó como el amo y señor de Rock al Parque, de que él no iba a permitir, y lo dijo así abiertamente, creo que debe estar todavía en internet, ahorita si algo lo busco. Lo tenemos, Joana, ruédalo, lo tenemos en Sí, en donde Twitter. él abiertamente se atribuye eh, casi que la propiedad, sí, por decirlo así de alguna manera, la propiedad de Rock al Parque, y de que él tenía todas las influencias y todo el derecho. Creo que Y le fue hacen esa la caso frase. además. Sí, creo que esas fueron las palabras que él utilizó, que él tenía todo el derecho para decidir qué artistas se participaban y qué artistas no participaban en el festival, dado porque él había sido uno de los fundadores de Rock al Parque, o bueno, uno de los fundadores de la iniciativa, o de los que lograron convencer en ese momento, lo que fue la primera alcaldía de Mocus por allá en los 90, que fue cuando se logró convencer a la Secretaría de Cultura que se realizara Rock al Parque de manera, pues, como un festival. Ya como tal con los recursos de la ciudad. Pues eso se juntó con muchas otras cosas, porque también, como lo dijo Faber, fue el 2017, era el primer año de Peñalosa como alcalde 2.0, en su versión 2.0. Entonces, pues claro, también hubo todo un debate político en su momento, porque pues entonces dijeron, esta va a ser la nueva alcaldía de Peñalosa. Pues porque fue su primer Rock al Parque, había pasado una controversia hace poco antes, que fue el tema de cuando, no sé si recuerdan que también había salido con un plan nacional, con un plan distrital de desarrollo, perdón, en donde se le disminuían no solo los recursos a Rock al Parque, sino a todos los festivales. Entonces, en ese año había mucha tensión política sobre el tema de los festivales, y pues sale Julio Correal atribuyéndose, y finalmente la directora de Artes le da la razón, y finalmente Gilman hasta la fecha no ha tocado en Rock al Parque, ni se le pidió ninguna disculpa pública por parte del distrito ni nada, sino simplemente se le sacó el cartel, y creo que desde ese entonces, creo que después Gilman pudo venir para un evento privado, acá y tocó acá en Bogotá, pero
pero pues claramente a los eventos del distrito no ha podido participar. Creo que con eso cierro. Entonces, bueno, pido disculpas porque me pasaron estas imágenes de última hora. Por supuesto, primero queremos mostrar cómo fue nuestra intervención. Yo me acuerdo que esa noche empezamos el viernes, como 2, 3 de julio, no me acuerdo, el viernes de Rock al Parque, y fue como, ¿qué hubo? Vamos a hacer esto. Entonces fue como que nos pusimos cita en la casa, no, en la oficina de alguno de ellos, que Andy, que es diseñador, Faber, corrígeme aquí, que Andy no está Sí, conectado. diseñador gráfico. Es diseñador gráfico, gracias Julieta. Entonces, Andy se arma el stencil y en el camino descubrimos que lo que hicimos fue modificar un stencil de Banksy. Entonces, cuando tenemos el stencil de Banksy, le aumentamos esto que dice, creo que Johanna, yo no se ve mi flecha, pero esto que dice en verde, rock más censura. Ah, por cierto, Mr. Faber es pues nuestro Faber, el Faber del espacio. Entonces tenemos, este es lo que nosotros planteamos, rock, menos censura, más rock, menos correal. Y nosotros nos votamos esa noche por la 45, porque además fueron como 2 horas en la comercial papelera esperando que hicieran el stencil. Y recuerdo que fuimos a grafitear en la 45. Hasta hace 2 años habían un graffiti de esos al que yo no le pude tomar una foto clara, y la última vez que vine fue el último día que yo estuve por fuera en el mundo real, en el mundo pre-cuarentena, y ya no existía, o sea, en esa casa lo pintaron. Pero eso generó toda una controversia, porque Johanna, puedes poner porfis en pantalla completa la presentación, porque al final, al día siguiente fue que hicimos la gran noche de grafitis, y no solo fue Good the Rat, que es el nombre pues de la banda, que no lo han dicho, las raticas, sino que fuimos, por supuesto, Jeff, que dijo, yo no me pierdo esto, me imagino, yo no sé, Jeff. Perdón, me salí. No sé por qué Jeffer, ya volvió, ya lo pusimos aquí. Jeffer, ¿tú por qué asististe esta noche? ¿Por qué te pegaste a este plan? Porque uno estaba de acuerdo con la iniciativa. Me pareció horrible lo que hizo Correal con Gilman, no porque comparta la posición política de Gilman, sino por todo lo que mis amiguitos de Guterra ya han evidenciado. Fue una censura a la música así directa. Entonces, uno estaba de acuerdo con la iniciativa, y 2, hasta ese momento yo nunca había hecho un graffiti y estaba trabajando en el Graffiti Tour y quería saber qué se sentía, así que me pegué. Entonces, pues claro, nosotros fuimos por lo menos unas 8 personas con mucho miedo, porque yo soy la persona más gallina del mundo. Entonces empezamos y nos encontramos en un punto que fue más o menos la Virgilio Barco. Todo este barrio detrás de Rock al Parque, cerca a la Virgilio Barco. Y yo me acuerdo que nosotros empezamos a tomar fotos del proceso de cómo hacíamos los grafitis. Entonces, Johanna, voy a interrumpir un poco tu pantalla compartida y voy a mostrar, obviamente, la función de la otra persona de esa cultura. Sí. Entonces nosotros, ¿ya la ve la mía? Hagan una ceñita, porque no puedo escuchar, o Johanna. Sí, ya se ve. Entonces acá tenemos el de alzate, bueno, en fin. Eso lo habíamos hecho meses antes, como meses antes. Entonces tenemos aquí un misterioso, no sabemos si es Julieta, no sabemos si es Faber, no sabemos si es Jeffer, porque eran los más usados. Y este fue el primero que escribimos. No, mentiras. Hicimos un primer stencil y el Virgilio Barco, el vigilante, nos hizo correr. Esa no es mi letra. Esa no es su letra. ¿Quién es esa letra, Mari? Esa es mía, la reconozco porque la E y la L las hago así para escribir rápido. Ok, Johanna también nos podría traducir algo porque es experta en poligrafía. Y después hicimos esto, lo que indicaba doble stencil, porque nosotros teníamos el stencil del logo de Rock al Parque, lo que implicaba que Jeffer era el que ponía el de Rock al Parque y Faber era el que ponía el de censurado. Y entonces más o menos fue el proceso. Como yo era toda miedosa, yo solo tomaba fotos a lo lejos y teníamos a Faber ahí. Y yo, me tocó Faber al lado, yo tomé foto. Y conforme nosotros avanzamos por la 63, que siempre de las entradas, por eso, ponemos esto. Nosotros teníamos un Bogotá mejor para todos, o sí, no me acuerdo. Pero Bogotá mejor para todos y le pusimos el nuestro censurado. Es decir, es un tema también de que lo que dice Julieta, también se vuelve una política pública, porque le vamos a meter el tema de que si castrochavismo, que si nos vamos a... Y menos la banda menos castrochavista del punk, con todo respeto. O sea, menos castrochavista del punk. No, entonces,
yo creo que, yo no sé si les corté o en ese momento les tuve un agarrón directamente no fue por real, pero por Twitter, después lo suspendí, pero pues porque también una de las cosas que le decíamos, o todo lo que es a Julio es que las políticas a lo largo del parque, incluso el rock nacional es ridículo. O sea, entonces hubiéramos dejado, por ejemplo, nunca que cerrara el festival La Pestilencia. Panteón Rococó, que era el caso que yo más le resaltaba a él en el debate de Real. Panteón Rococó, cuando se sube a los escenarios de aquí y en cualquier parte del mundo, se sube a escenarios con sus amplificadores con el logo del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. E incluso el ejemplo acá es claro, tenemos a alguien como Doctor Crápula, tenemos a Ginger y los dos y no, incluso es una música muy marcada y muy conocida por el público y lo expresó también en el escenario Rock al Parque. Creo que la única vez que yo recuerdo en donde se ha hecho esto con un artista fue con Gilman, y fue básicamente por todo el marco de las diferencias internacionales que hay entre Colombia y Venezuela en estos momentos. Entonces, y fuera de eso, yo también siento que, pues ya yo que me pongo a bailar más fino, pues también estamos en un momento en donde se hizo toda una publicidad en contra de un referendo que favorecía un proceso de paz, es decir, que alguien desde la política pública quiera censurar es algo muy fuerte. O sea, no es solo un tema de que si el rock o no el rock, es que cualquiera puede opinar lo que quiera en un espacio público de nuestra sociedad que aparentemente es democrática. Entonces, acá hay un montón de debates súper intensos y Joana se fue, el policía malo se fue, pero ella tiene todas las imágenes. No sé si, Faber, de pronto tú estás en el computador o las que tú medio me compartiste hoy, porque yo no tengo esa presentación. No, me tocó conectarme por el celular porque se me cayó la llamada, entonces por eso me perdí. Entonces se te cayó la llamada. Pero, entonces, sí, pero hablando de censura, yo puse algo sobre la mesa cuando se propuso la idea de hacer la iniciativa con graffiti contra Julio Correa. Pues también digamos que virtualmente se hicieron varios anuncios y demás en contra de la posición de Julio Correa, y después ya en Rock al Parque lo hicimos. Joana volvió. Joyce, por favor, nuevamente las imágenes del debate en Twitter. No, las imágenes de mi exposición de cómo la prensa, la prensa lo registró, y después las imágenes de cómo nosotros como parche empezamos a decir marica, salimos en todo lado y ya. Bueno, entonces yo también puse sobre la mesa un punto, y es, yo no quiero que se ponga por parte política nuestra postura, sino únicamente por parte musical en cuanto a la censura como músico, es decir, lo están vetando un artista. Pero entonces también les dije, ¿qué pasa si un día invitan a un artista y por ser fascista lo quitan? No lo dejan tocar en Rock al Parque. O que nos inviten a nosotros y nos manejen la agenda también, la agenda política. Sí. Entonces, si por ejemplo, no sé, invitaron a un Pantera en el momento y el vocalista que hace sus discursos fascistas y lo quitan de Rock al Parque no porque es fascista, entonces no se puede presentar, también saldríamos a defender que lo tienen que dejar tocar, o no, porque ya no va tan afín político a nosotros. Entonces ahí es donde va la pregunta de la censura, ¿hasta qué punto la aceptamos y hasta qué punto nosotros mismos censuramos o defendemos? Claro que sí, y el ejemplo más claro es Rock al Parque 2019. Es decir, ¿por qué carajos alguien como Juan es tan importante en la escena nacional? Esperaron 25, 26 años para que por fin lo invitaran, y el man estaba que lloraba, y fuera de eso se preparó un cover de Metallica cuando era un Rock al Parque que se llenó de gente que hace 15 años iba a los conciertos sin fronteras, o sea, a esos conciertos que se hacían en la frontera cuando Chávez y Uribe se peleaban. Entonces, cuando Juanes está emocionado, dice, es que a mí no me han invitado porque a Terciopelados sí, aquí han estado los Mutantes, han estado todos los importantes del rock nacional, La Peste ha estado, pues Kraken estuvo, ha estado el tributo a Kraken. Es decir, ¿por qué Juanes no? Porque hace pop, porque dice a Dios le pido, o porque, o sea, entonces es como, es un tema, o sea, de que es el rock, que no es el rock, y que esto ya nos estamos saliendo, y volvamos un poco a lo del graffiti, para seguir hablando de lo que pasó justamente por esa la noche. censura. Porque el graffiti también censura. Se incluso censura. A Juanes, incluso invitaron a Quimosis, pero sin Juanes.
Claro, pero yo me acuerdo que, yo les voy a decir algo, en el Rock al Parque el año pasado, lo primero que yo recibí el día que fui sola fue un periódico Voz. Y el periódico Voz tenía a una persona muy crítica desde el periodismo del periódico Voz, que es como el del Partido Comunista, diciendo, esto les va a sonar muy hippie o muy, poco, o muy tibio, decía el hombre, pero a mí me parece maravilloso que Juanes esté en Rock al Parque. O sea, era tremendo discurso político ahí. Entonces, esto no sé, yo creo que este es el momento de invitar a alguien que no haya estado esa noche para ver si nos quiere hacer preguntas a Jeffer, a Joana también, como con su voz de periodista, o a, no sé, quien quiera participar, que quiera y esté interesado para debatir más acerca de esto. Por eso la sesión se llama Rayar y no callar. ¿Qué opinan hasta dónde va la censura? No, O sea, a mí lo que... Joana no censura, Joana dice a las 9:30 de la noche no estamos, o sea, por ejemplo. Por ejemplo, Mira, Robert está alzando la mano. Yo vi a Robert Wicks. ¿Un ya accidente, voy, Robert? Robert. Quería decir algo, quería opinar algo. Por ejemplo, con lo que se ven los grandes murales bueno, yo le digo murales a los grafitis que mostró Jeffer. Ahí también me parece que hay una línea muy delgada entre qué considerar que es un mural y qué considerar que es un graffiti. La verdad, yo de arte no sé nada. Por eso te digo, o sea, hasta le dije yo mural, porque es la pared de un edificio de más de 5 pisos con un dibujo. No sé si está bien dicho. Me disculpo por si no está bien dicho. Entonces creo que el arte es igual que la música, igual que muchas expresiones culturales, hay unas fronteras muy delgadas que a veces hasta para los artistas también se detienen en esas líneas y lo que dices, se autocensuran en este caso. Por ejemplo, cuando hablábamos con Dayan del graffiti, yo recordé también un poco también cómo empieza alguien también la idea del tatuaje. Entonces también el tatuador, creo yo, en mi poca experiencia, también empieza rayando o rayándose. Y Sí, creo que a veces, no sé también si estoy equivocada, el grafitero inicia rayando. O sea, entonces es toda una discusión de lo que se escribe, lo que expresa y lo que raya. Y una de las discusiones más fuertes es la Universidad Nacional. O sea, muchos, creo yo, y los que tienen amigos, conocidos o lo que estudiaron en la Universidad Nacional, es entender la lógica, es usted está rayando las paredes o usted se está expresando. Y entre ellos mismos hay toda una discusión de la raya, de la discusión de la manifestación política, cultural, económica que pueda haber en un edificio público. Entonces eso es, como lo decía Jeffer, toda una discusión, toda una frontera, creo yo, que me agrada de cierta manera hasta para mí que Jeffer diga eso es arte, o sea, hasta rayar es un arte. Cuando los niños de claro. 2 años, 3 años están rayando las paredes de sus casas, los papás les tomamos fotos y decimos aquí le vamos a guardar sus rayones. Pero es que claro Entonces, que sí. Por ejemplo, yo ahí que les puse rápidamente, porque mi computador está muy lento, es primero el caso Ariana Grande, que ya ustedes todos saben que soy fan. Ella cuando se hace un álbum más o menos medio hip hop y ella se busca al que le raye, o sea, su tag es Seven Rings. Y en Seven Rings ella dice, estoy tapada en plata y yo miro a ver qué hago y si me compro diamantes. Pero entonces la cultura, o sea, los negros de Estados Unidos dicen, estás generando una apropiación cultural. Pero cuando tú dijiste algo de NSYNC, pues hay una banda llamada NSYNC. Y por otro lado, quería dejar como en el tintero, no solo Banksy es famoso. Tenemos un nuevo artista llamado, o no tan nuevo, que se llama JR o JR, o no sé en francés cómo sea, también es su seudónimo. Y el tipo es tan famoso que el Museo del Louvre, porque imprime, yo no sé cómo un artista que nos explique esto, imprime láminas y él desapareció la pirámide del Louvre, de la plaza del Louvre. Cuando tú vas a París, lo primero que llegas a ver es el Louvre, pero él desaparece en un efecto visual. Entonces, para que el Louvre le dé la oportunidad de usar su más icónico espacio, que es la pirámide, que es cuando tú llegas,
pues el tipo está. Y la última obra que me encantó fue el man se fue a las cárceles y se creó una aplicación en la que el man extendió una foto que le tomó a una prisión en Estados Unidos y tú le dabas clic en cada foto y cada prisionero te decía, no, yo empecé aquí, el latino no, yo empecé vendiendo drogas, el negro no, yo empecé en una pandilla. Entonces, el tipo también empieza a dar un discurso político bien interesante y el man se codea con esta, yo no sé de francés, no sé si Caro está por aquí, con esta cineasta súper famosa que es Agnes Varda. Entonces, el graffiti y la calle también hace que el mundo del arte se rinda. Entonces, voy a dar la palabra a Robert Wilson, por favor, a Robert. Voy a reiniciar tu micrófono a la mala. A no ser de que haya sido un accidente, ¿no? Y María tiene una pregunta. María tiene una pregunta lista, ahorita la respondemos. Si Giovanna nos deja. Claro, claro, pero creo que primero iba Robert y después va María. Y claro, después Faber que levantó la mano. No, yo solo quiero decir algo, pero no demorarme, y organizar mis ideas, pero es que a mí y ya en varias charlas de aquí, es esa preocupación por despolitizar lo político. No sé, creo que es un problema de generación y un problema de estos tiempos y del país en el que vivimos, que no sucede en todos los contextos. Cuando ustedes narran el hecho del graffiti de esa noche y de todo eso, para mí es un acto político. No sé, o sea, independientemente cuál sea el motivo, es decir, si no se quisiera lanzar un mensaje, tener una incidencia, criticar algo, y no estoy diciendo que todo acto sea político, ¿cierto? Pero yo estoy diciendo que ese acto en particular para mí es un acto político. Y tiene todas las nociones de ser político. El problema es que en nuestra sociedad cada vez más se tiende a despolitizar o a querer despolitizarnos en general, los actos y a las personas, como si eso se pudiera o eso fuera tan sencillo. Y de hecho yo creo que el graffiti tiene gran expresión de eso, ¿no? De buscar incidir y de cuestionar y de criticar. Yo diría que no todo tal vez Jeffrey que sabe más, yo diría que no todo el graffiti, pero sí, de hecho no solo el graffiti considerado político, habría que analizar lo demás, independiente, pero tiene que ver es con la intencionalidad, ¿no? Y con el acto en sí y si estoy cuestionando, criticando o incidiendo en algo. Y eso quiero responder. Ay, perdón, Robert, pensé que ya habías terminado. No, yo lo que quería decir es que eso pasa también con el arte, ¿no? El arte, o sea, es que a veces como que no consideramos, por ejemplo, que una novela de RCN Sí. es o sea, digamos, no es política, o una canción no es política, porque eso también cuando hablaban del reggaetón, o sea, hay que ver qué nos está generando eso también en las cabezas, o qué busca generar, cuál es la incidencia que eso está generando para ver también si eso tiene una incidencia o no y se puede considerar político o no. Pero en la medida que es una expresión de una sociedad y de lo que también se busca reproducir en una sociedad, me parece que es claramente político. Yo solo quería decir eso por no sé si fue Iván o Faber que mencionaron esa discusión que tuvieron allí como grupo, pero el problema es que a nosotros nos están limitando cada vez más, y lo digo porque en este contexto de crisis y todo eso, yo creo que van a aparecer muchas más expresiones claramente posicionándose políticamente, pero nos cuesta mucho reconocerlo. O siempre estamos buscando tapar lo político para considerarnos neutros, para que nos vean como neutros y no tengamos el azote social represivo que tenemos en esta sociedad. No sé, quería era decir eso. Gracias, Robert. Robert ha sido un asistente silencioso a la biblioteca, pero pues es el único profe de la universidad que ha venido y nos graduó a todos. Entonces, queremos, yo quisiera responder a Robert un momentico, algo muy corto. Robert, yo creo, y esta es como mi visión personal, que todo graffiti es político. O sea, el acto de rayar la calle es un acto político siempre. No importa si estés escribiendo muerte a Uribe o si estés escribiendo yo amo a Paquita Gallego, ¿sí? O sea, siempre es un acto político porque
pienso yo que uno se está expresando en el espacio político por excelencia, que es el espacio público. Entonces ya de por sí, hacer un rayón en la calle, intervenir la calle, intervenir el Esta espacio público, intervención. siempre es político. Siempre es un acto político. Así el mensaje sea. Faber iba a decir algo también frente a lo que dijo Robert. Y responde A a Sí, la pregunta de digamos que María. es, sí, digamos, Sí, es que creo que apoyando un Faber le iba a poco, contestar, perdón, es que creo que Faber iba a contestar algo frente a lo que dijo Robert y ya María con su pregunta. No se me ha olvidado sí, María. Joana es la que no se le sí, olvida nada. digamos que mi opinión es también muy basada también en lo que dice Jeffer, obviamente eso es una posición política. Lo que yo dije con no, que no nos metieran en ese a la política más bien, es decir, nuestra posición siempre va a ser política. Es decir, yo me considero partidista, pero eso no significa que sea político. Es decir, ya apenas asumo una posición, eso ya es política. Yo no puedo decir que soy político porque simplemente es como si no opinara, no pensara, no tuviese una posición frente a una acción social, una acción gubernamental. Entonces sí, siempre se hace política y lo que dice Jeffer, siempre que se hace un rayón en la pared, un grafito, lo que sea es política. Entonces nosotros también estamos haciendo nuestra política, pero lo que no queríamos y lo que no queremos es que nos, como banda, nos afinan, nos dejen afinados a una ala política. Es decir, Pues, es que estos son chavistas, estos son rojos. No, no somos nada de eso. Tenemos cada uno nuestra posición política y como banda no queremos que nos estigmaticen en ninguna de las alas, porque en realidad creo que finalmente terminamos criticándolas a todas de una u otra manera como banda. Pues claro, pero es un poco también como cuando tenemos el debate J Balvin. Es decir, J Balvin es maravilloso cuando dice Latino Gang, porque él es un ícono inmigrante. Es decir, J Balvin es un tipo que se va como inmigrante joven a repartir pizzas al Bronx y vuelve millonario vendiendo reggaetón. Entonces, cuando ellos dicen Bad Bunny, que Anita no está, nosotros siempre discutimos sobre Bad Bunny y Bad Bunny te dice guerrero como Eddie que viva la raza. ¿Quién es Eddie? Yo soy fanática de la lucha libre y Eddie Guerrero era la cuota latina, la cuota mexicana que llegó a la WWF, que era la liga de Estados Unidos. Entonces el man salía, porque esto es toda una parafernalia, entonces, y su canción se llama Viva la Raza. Entonces hay una canción que además no es ni de Bad Bunny ni de J Balvin, que es de Cardi B, que además es la chica nueva del Bronx, de New Girl on the Block. Y Cardi B es una chica joven que además rapea y los negros no la quieren porque rapea. Entonces en esa canción ella dice, yo soy latina, y tal cual como Celia Cruz, tal cual como Héctor Lavoe, tal cual como Rubén Blades, en los 70s decían, nosotros somos latinos y llenamos el Madison Square Garden, nosotros, y ella dice más o menos como, es eso, me gusta así, I like it like that, y fuera de eso, cuando Bad Bunny dice, guerrero como Eddie, que viva la raza, Latino Gang, y después J Balvin te dice, como Celia, yo tengo el azúcar. Entonces es un poco, claro, no sé si es marketing político o si es la postura de J Balvin, de Cardi B o de Bad Bunny, pero Bad Bunny hace que el gobernador de Puerto Rico renuncie. Entonces, Cardi B se llama así, es la primera latina famosa que se enferma de coronavirus y el meme es famoso, coronavirus, porque pues es una latina que vive en el Bronx, así esté tapada en plata. Entonces, en cambio J Balvin le toca siempre bailar con la más fea, y entonces todo no tan tibio, y el man siempre sale con respuestas de reina como, yo no soy el presidente de Colombia para opinar sobre el paro nacional. Y hace poquito que opinó sobre Black Lives Matter, el man dice como, opinó y la gente dijo, claro, y en el paro nacional no es capaz de decir, y el man dice, ay, pero es que no me dejan aprender. Y yo lo que le respondí, que no creo que lo haya leído, es como, un segundo, es que usted es multimillonario, nos está mostrando que está viajando todo el tiempo en sus aviones, que de pronto no son de él, pero sí de la compañía aérea que le paga para que lo muestre en Instagram, porque todo es marketing en el mundo de la música, pero el marketing también es político, porque tenemos artistas como Taylor Swift que se paran de frente con un man como Donald Trump y les dice, yo soy blanca, rubia, menemista, y te voy a decir que tú eres un violento porque yo soy la dueña de la industria musical gringa. Entonces, cuando la gente dice, no, es que el pop es aburrido, el pop es de niñas tontas, el reggaetón es de gente salvaje que solo quiere mover el cuerpo y culiar, pues sí, puede que sí, pero al final
Eso también es un acto político y eso conecta con la charla de reggaetón que tuvimos. ¡Ay, llegó Anita! Anita, que es fanática de Bad Bunny. Entonces, para mí ese es el acto político. Tratar de, el que tú transgredas, sea lo que sea que quieras transgreder, que Taylor Swift te bote un video que dice que ella lo dirige, en el que se disfraza de un hombre y retrate la masculinidad tóxica. Yo trato de evitar hablar mucho de género, pero pues siempre se me sale por algún lado. Entonces al final es como, porque las niñas que son más rockeras dicen que una chica pop como Ariana Grande no está haciendo política cuando está visibilizando una cultura y todos sus compositores son negros y a todos los impulsa? Porque yo he visto videos de youtubers negros que dicen, yo no me quejo de la apropiación cultural de Ariana Grande, así se pinte la piel de negro, pero ella está impulsando a su compositora, que es Victoria Monet, que a la vez es la que va a ser la siguiente compositora de los negros. Entonces es, claro, un debate súper fuerte porque es que hasta donde yo cojo el tag político y digo, es que me siento, o sea, hasta donde mi amiga y yo rayando una pared en la 116 diciendo, Marcela, la chiquis y la gordis, que ni siquiera yo era gordis en esa época, forever and ever, y ya. O sea, como que, ¿de dónde sale la gente de la 116 queriendo hacer un tag? O sea, así de simple, es la intervención política. María, ¿y tu pregunta? Cuéntanos, María. Hola, no, pues primero saludar, hola Jeffer, hola Robert, qué alegría saber de ti. Hola, Mar- Siento que la pregunta, no, pues ya cambiaron de tema, va a ser un poco descontextualizada, pero me parece, me Y lo surgió cuando... contextualizamos, María. Los historiadores bajamos el contexto a lo No, que sea. igual, creo que es muy sonsa y me salí de todo, perdón, les dañé la charla. Pero es que cuando estabas mostrando las fotos, vi la de Juliana y esa es cerca de mi casa, entonces empecé a relacionar y me generó una duda. Actualmente al lado de lo de Juliana pusieron unos, pues son como hojas impresas, panfletos, pero pegados en la pared donde dice que ser líder social es símbolo, es significado o es sinónimo de muerte. Eso también es considerado graffiti en el sentido de que si bien no está rayado, si no es pegado, pues también es una forma de expresión visual, no sé, como, no sé, Claro, tengo esa duda, perdón. María, sí, la respuesta es sí. Hay toda una rama del grafiti que es el cartelismo. Yo no la incluí dentro de mi presentación porque, pues, no voy a incluirlas todas porque Y no había tiempo. pues no da el tiempo, pero sí hay toda como una rama que es el cartelismo. Tú vas a encontrar artistas urbanos aquí, tanto grafiteros como artistas urbanos, que hacen cartelismo. O sea, un día están pintando un mural bonito y al otro día están pegando un cartel con una imagen que diseñaron por la ciudad. Y así lo hacen. O sea, hay muchos que combinan todas las formas de lucha. Entonces imprimen stickers, pegan carteles, hacen tags, hacen firmas, pintan murales, hacen de todo. Pero claro. sí, María, sí es parte del El Ay, mundo. vale, ejemplo, gracias. Qué pena, era una pregunta, el pero ejemplo me es surgió, qué pena. No, este no, artista francés, y este artista francés yo lo conocí no porque me gustara el Louvre, sino porque yo vi que modelos de talla como Adriana Lima, Candy Suana, Paul Moellos, que las pagan, o sea, las más ricas del mundo, de dinero, por favor, no quiero que me malinterpreten, ya sus opiniones acerca de ellas no es mi asunto. Y imagínense, miren esta obra de este artista francés. Esta es la plazoleta del Louvre y él aparentemente quiere mostrar cómo dicen los arqueólogos, cómo el substrato, yo no sé, porque se supone que el Louvre está construido sobre alguna fortaleza y por eso el Louvre es tan importante y por eso es una de las colecciones de arte más importantes del mundo y que el Louvre se detenga a dejar a cualquier artista que además no tiene nombre y que todos lo conocen porque sí lo conocemos, yo lo sigo en Instagram, mi hermano, yo le conozco la cara, pero no tenemos ni idea si es fulanito de tal cédula de ciudadanía, bueno, o lo que sea el pasaporte de allá, bueno, el ID de allá, pero lo hacen. Pero María, el ejemplo más claro que tenemos acá es el que dice dónde están los desaparecidos, que es cada letra es un afiche, y yo me acuerdo que hubo un debate porque una banda colombiana, no sé de qué género, en la publicidad de su concierto tapó uno de esos y la gente se molestó mucho porque tú estás borrando nuestro reclamo político y los artistas se disculparon y dijeron, lo sentimos, eso lo hizo el organizador del evento o el que le pagaron para que a don Pegotero, a Pepe Pegotero le pagaron para que pegara eso ahí y al final
pues obviamente ellos mismos se disculparon y dijeron, nosotros apoyamos este graffiti en donde estamos preguntando, ¿dónde están los ¿cómo es que dice Jeffer? Ustedes no sé si en el Graffiti Tour, porque están en las zonas del centro que dice dónde están los no sé cuántos millones de desaparecidos de Colombia, miles, no me acuerdo porque eso depende de la cifra. Había muchos, ¿no? En el centro de memoria fue el primero. Sí, había uno, Sí. uno que era donde están los desaparecidos, creo que era, no recuerdo bien. Ese estuvo ahí en el Parque de los Periodistas un tiempo. Sí, también recuerdo uno ahí frente de la estación Universidades de Toxicómano también. Ese muro de Toxicómano es distinto. Ese es esa es una campaña que hizo Toxicómano con la Cruz Roja para, pues, raise awareness. Para, pues, divulgar todo el tema de los desaparecidos en Colombia, que se llama, es una campaña que se llama Aquí falta alguien. Pues Y el fueron paro, varios muros que pintaron en la ciudad con ese tema. De hecho, ese muro lo iba a incluir en la presentación mía, pero me pareció más impactante el de Juliana Zamboni. claro que sí, porque además el mensaje es compararlo con nuestro más depredador, o sea, el más famoso depredador sexual que hemos tenido de niños en Colombia y que sigue vivo y que está en una cárcel. Yo quisiera, yo no sé si puedo echar al, ¿quién quiere hablar? Nos enterábamos, ¿sí? Faber quiere hablar, bueno, Faber, él pide la mano como si él no fuera casi el tercero acá que siempre opina y le cambia a uno el juego del debate. Entonces, Yo siempre busco algún tema para que el resto opine, que es que se dividan las caras. Pero no, esta vez no, esta vez sí quisiera agradecer a Jeffer porque yo llegué, igual que María con lo de si es graffiti o no, yo también llegué como con la duda de qué es graffiti y qué no es graffiti. Y lo digo desde la perspectiva personal porque yo empecé a rayar paredes desde los 17, no mentiras, desde los 15. Y me tocó, me acuerdo mucho que tuve dos experiencias. Una se fue la luz en el barrio y me puse a rayar pues todo el barrio con ideas, nuestros sueños, sus pesadillas, un colectivo ira que teníamos y demás. Y después en el barrio, al otro día yo pasé por una de las casas que había rayado y estaba el man de la casa echando su cuartico de pintura blanca, pintando lo que yo había hecho. Y yo dije, entonces yo empecé a pensar, ok, me puedo expresar, pero también siento que la protesta debe ser dirigida. Entonces cuando vino, por ejemplo, tenía que romper el vidrio de frente. no, tenía que ponerlo donde era. Entonces recuerdo cuando vino Bush, si no estoy mal, de haber sido en 2007, 2008 tal vez, que vino Bush. Entonces lo que hicimos con los amigos es, ¿por dónde va a llegar al centro? Y me vamos a empezar a rayar todo hacia allá, que Y esté esas todo el camino lleno de eso. Y eso lo hicimos unos días antes de que llegara Bush. Obviamente el distrito ahí sí cogió y sacó todas las pinturas de todos los colores, de todas las paredes donde pasamos nosotros y pinte esa vaina. Y nosotros pasamos el día después de que llegó Bush y todas las paredes se veían las marcas de donde habían claro, pintado Faber, encima. porque ahí es... Entonces cuando pasó, y ahí retomo la historia de Rock al Parque, cuando Iván me propone eso, le digo, hombre, pues vamos al corazón de esto, rayemos todo alrededor del Simón Bolívar. Iván le digo, hágale. Y hagámoslo rápido, hagamos el Claro, stencil. Entonces ahí me enteré que el stencil también es graffiti, gracias a Jeff. ese día es importante Entonces, y a mí me por eso el encanta agradecimiento. cuando uno resalta otros eventos históricos recientes. ¿Quién tiene abierto el micrófono? Voy a silenciar a su dieta, gracias. Por ejemplo, esa marcha anti-Bush, que Bush estuvo como medio día en Colombia, yo me acuerdo de mis compañeros historiadores, los más combativos, los más, tenemos que ir a hacer esto, y yo no sé por qué, no me dieron permiso, pues yo soy yo, y yo me acuerdo que a mis amigos los reseñaron, los encerraron, o sea, los más, a todos, a Robert Escobar, a los que los conocen acá, a Sergio, no sé si hay alguien de la facultad, los reseñaron, es decir, que los encerraron en un cuarto a preguntar quién es usted, cuál es su número de cédula de ciudadanía. Yo, pues puta, yo que no corro, ¿qué me hubiera pasado en ese entonces? Porque sigo siendo la misma gallina de siempre. Pero claro, esos son momentos clave. El paro nacional es uno muy clave, por ejemplo, lo que te dije, Jeffer, esa que pusiste de que yo soy calladita, pero para el paro atrevida, porque pues para mí esa canción es como la canción del último año del reggaetón. Entonces, que alguien diga eso y que yo al día siguiente, después del paro nacional, porque yo no hago graffiti tour, pero yo hago War and Peace Tour, y que nosotros nos paremos en el Ministerio de Agricultura lleno de grafitis que dicen
cosas a favor de la reforma agraria, cosas que dicen sin tierra no hay paz, y yo les estoy diciendo, estos son reclamos desde hace muchos años en Colombia, y es el origen de nuestro conflicto. Pero cuando ellos me empezaban a decir, oiga, pero ¿qué es ACAP? Y yo, ¿cómo así? Es que ACAP no es un término universal. All cops are bastards. Todos los policías son bastardos. Entonces, eso es muy importante en medio de una protesta en donde tenemos a un policía que nos puede cascar o nos puede dejar ir, que a las mujeres nos podría abusar, y ha pasado, y que también vimos que el año pasado durante el paro nacional quisieron montar a una chica en un carro a la fuerza. Entonces, de explicarle esto a un extranjero, decirle, es que acá tenemos hay gente que tiene esta postura, que me pregunten, ¿qué es Duke HP? Duque HP. ¿Qué es Uribe HP? ¿Qué es 21N? ¿Otro grupo guerrillero? Entonces, en el centro era 21N, 22N, 23N, porque fueron muchos días en los que la gente protestó de diferentes formas, y yo no, y todos me preguntaban, ¿cómo así? Pero tienes M19, tienes LN, tienes EPL, tienes no sé qué. ¿Qué es 21N? Es el paro nacional. Pero a la vez un turista me dijo, pero esto no es porque cuando nosotros queríamos explicar el paro nacional, lo primero que pensamos en inglés es, ¿qué vamos a decir? General Strike, en inglés. Y entonces una señora me dijo, una señora, no sé, de Alemania, de Holanda, me dijo, pero esto no es un General Strike, ¿por qué está abierta esa puerta? Porque ese McDonald's está trabajando, porque no sé qué, porque en Colombia no hay nada que sea General Strike, excepto una pandemia que nos metió a las casas y ahora tiene las calles desoladas. Y el momento político que yo digo que estamos viviendo ahora es tan importante, que yo considero que debemos luchar para que no haya represión policial, o sea, que no echen a una persona a una invasión si no le tiene una ubicación. Y ahí es cuando yo voto a Johanna. ¿Dónde está Johanna? Se fue. Porque vamos a tener la invitación de la próxima sesión cuando ella nos quiera cerrar, porque este debate está muy sabroso. Todavía no, policía malo, pero todavía no. Yo soy policía bueno, Johanna es policía malo. Entonces yo siento que hay una postura política de la Blateca que quiere ¿Será decir, que en la vida real usted es el policía? Bueno, yo soy la policía mala. no ¿Será? lo sabemos, no lo sabemos. ¿Será? No lo Entonces, no nos pongamos personales, socia mía. Entonces, cuando yo creo, este es el momento para no aceptar que un policía abuse de una persona porque se le dio la gana por salir a pasear el perro más de 20 minutos. Es decir, este es el momento en el que, si bien nosotros tenemos que cuidarnos y cumplir el decreto 1, 2, 3, A, B, C, D, E, H, I, J, K, que los historiadores nos enloquecemos cuando en el archivo nos encontramos que la ley que se modificó con el decreto tal, ta, 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 yo he hecho historia social del derecho, no tanto como Johanna, pero a la vez es como, pero transgredir una norma da para que un policía no solo abuse, o sea, abuse de un hombre, que también abusos sexuales hay de policías a hombres, sino también a una mujer, o lo que pasó ayer, que un indígena que decide meterse a la policía se pongan los zapatos en Cali, en una comunidad indígena, porque dice, yo no puedo sacar a mi comunidad. Entonces ahí es donde salen otros conceptos de derecho, a este lo podemos defender desde la objeción de conciencia, desde el pluralismo jurídico, porque es que acá no nos podemos, o sea, yo siento que las cosas que nosotros nos ganamos, desde Diego Felipe Becerra hasta todo, es gracias a que tenemos una constitución como la del 91. Tenemos una tutela, yo le interpelo esa ley, y yo ya no quiero poner más ñoña, yo no sé si Johanna quiere intervenir, porque ella es la que es ñoña con esto. Entonces, es un debate que Yo no soy ñoña, yo casi nunca hablo de derecho. Yo sí, siempre resulto hablando de derecho. Y con usted sí. No, a mí, por ejemplo, de Robert me pareció interesante un poco lo que dice, que finalmente nuestras discusiones terminan siendo políticas. Y como lo dijo Jeffer y Faber y lo piensa e Iván, y también lo han pensado, finalmente somos seres políticos. Pero también creo que no hay que maltratar, tal vez, no sé si es la palabra, al que no lo es y no quiere intervenir políticamente en nada. Creo que aquí es donde uno, pero si usted no quiere ser político y no quiere pensar políticamente, pues tampoco critique y crea que todo es vandalismo, porque es que esa es la otra, ¿no? O sea, entonces todo es vandálico, todo está mal, así como Feber allá, el vecino fue y le pintó la pared de blanco a lo que él había rayado. Pero entonces,
No, es que el vandalismo da para muchas cosas, si no me voy a poner con Dayan a citar la norma porque tampoco la sé, pero diferenciar en que en la ley, por ejemplo, algo que estaban diciendo sobre los carteles, creo, sobre las cosas que se pegan en los murales era, claro, un político podría llegar a decir, yo no pegué, cuando hay campañas políticas, yo no pegué eso, sino eso lo pegó cualquier otra persona y porque yo voy a tener que pagar la multa, que Jeffer hasta lo dijo. Entonces, porque son dos cosas diferentes y hay gente que no lo entiende y lo que yo, y cuando inicié mi intervención, creo que los límites a veces entre la norma, entre lo que la gente piensa es muy delgado pues este medio da para conversar, para dialogar, para entendernos. Eh, Yo siento que también una cosa que Joana me hizo Recordar, acordar cuando éramos por ejemplo, maltratar a un vigilante. mataron Tratar a un vigilante, tratar a un vigilante o maltratar a un vigilante o a un policía o a las estudiantes del externado porque se llevaron unos cubiertos, pues es súper complicado, o sea, y solamente por nos pasó. lo que la gente cree que ve. Sí, o sea, que lo que la gente cree que ve. Y como dice Dayan, pues en este espacio yo soy la policía mala. No, yo Aquí a a mí me toca hacer de mala. pero yo voy a decir un Antes de que antecedente, no sé Dayan, si... lo último de lo último, quiero contarles que, como lo dice Dayan, vamos a volvernos un poco más internacionales. Entonces, vamos a tener una sesión el sábado 20 de junio. La verdad, esperamos que todos se puedan conectar el sábado 20 de junio. Nosotros igual le pasaremos la difusión como siempre a las 2 de la tarde. Y vamos a 2 hablar de la tarde, hora de temas colombiana. políticos. Vamos a hablar de temas políticos, pero pues no tanto a veces concentrarnos en nuestra pequeña Colombia, sino intentar ver más allá de nuestros ojos, de nuestros límites, y a ver también los otros que piensan y cómo piensan ciertos aspectos. Entonces, por eso también yo creo que vamos a hacer una pequeña votación con los 13 participantes que tenemos hoy a esta hora, a las 9:35 de la noche. Si hacemos el próximo miércoles una sesión libre, de temas La libres, ponemos nosotros, no sé si la quieren, se pone a o emborrachar. sea, si se quieran encontrar y digan, ay, no hemos hablado de esto, no hemos profundizado de esto, volver a hablar más de masculinidad, porque a veces creo que los hombres casi no hablan en este espacio, pero no, la verdad no es cierto, son los que más hablan. La que más habla. Entonces, no sé si votamos, mientras Dayan va hablando, votamos para ver si nos vemos el próximo miércoles y de acuerdo a eso hacemos una pequeña reunión, nos encontramos, es un tema libre, podemos hablar de muchas otras cosas. Dayan nos puede seguir hablando de derecho o de masculinidad o de género. No más sé. derecho, no más género. No me saquen mi feminista de closet, no me saquen mi abogada de Entonces, closet. los invito a votar, por favor. Voten. O propongan y votemos. Esto, voten mientras Dayan da sus últimas palabras. Puntaditas. Bueno, hay que aceptar que la que más habla acá soy yo. Entonces, y después llegas tú y dices, no más, ya no más. Primero, mire, Jeffer ya está bostezando, si el invitado está bostezando, hay que irse. Él es el anfitrión esta noche. Yo creo que, primero, me hiciste recordar algo que cuando yo era chiquita, en la universidad, en el 2006, y estábamos en la campaña de no dejemos elegir a Uribe, no, Carlos Gaviria presidente. Y yo me acuerdo que en un momento el centro de Bogotá, toda la séptima amaneció empapelada con afiches que decían Bernardo Jaramillo, presidente. Y era el afiche original para las elecciones de 1990. Y entonces yo así como, ¡ah, qué horror! Y Joana como, sí, así como, sí. Así, eso primero. Segundo, a mí sí me parece muy importante que en la Blateca sí es un espacio político y por culpa de la Blateca salí del closet del feminismo porque cada noche yo resultaba botándole la puntada de género de una u otra forma.
Pero esta noche, Joana, no sé si puedes rodar nuestra publicidad, porque ya tenemos adelantada la publicidad. En este momento de cuarentena, no sé los que hayan visto mucho mis redes, yo me he conectado con un actor peruano que está muy lindo, porque me gustan las telenovelas, y vamos a tener una invitada que es una peruana que vive en Frankfurt. Entonces, por eso la Hablateca va a ser internacional, porque yo tengo muchos amigos, tanto del turismo, como amigos que están en Europa, que quieren saber qué es lo que será tan, porque cada vez que le rotamos una publicidad, dicen como, yo quiero saber de qué están hablando. Específicamente un grupo de amigas que pues obviamente son feministas. Entonces, por eso, aquí tenemos el afiche oficial, capítulo especial, sábado 21 de junio, 2 p.m. Colombia, es decir, ustedes pueden, si quieren conectarse para comer y no participar, perfecto, porque la idea es que escuchemos a mi amiga Kela, que nos hicimos amiga en un programa de televisión o de Instagram con mi adorado y muy guapo Jason Day. Y entonces, porque ella compartió esto, el que no tiene inga, tiene de mandinga. Entonces nosotros queremos en la coyuntura mundial, porque la coyuntura es, o sea, la gran estructura, hablando como historiadores, la gran estructura es el coronavirus, pero a la vez se vuelve un poquito la gran noticia que oculta problemáticas muy graves en el mundo que tienen que ver con racismo, y el racismo no solo pasa en Estados Unidos, sino pasa aquí, y ayer lo vimos con el caso de esta policía indígena. Entonces con Kela, que es una peruana, que hablamos horas, me dice, a mí en Frankfurt con esposo alemán me cholean. Y yo le dije, claro, para nosotros los cholos son ustedes. Acá nuestros indígenas no son. Entonces es bien inclusive este afiche que dice el que no tiene dinga tiene mandinga. Entonces Kela, por supuesto, Joana, para que rotes, no sé si ya tenemos el perfil de Kela. Kela ya nos dio su perfil, por supuesto ya está agendada. Y pues obviamente, primero la idea de esto es que empecemos a buscar otros espacios, no solo los miércoles en la noche, pero los miércoles en la noche es maravilloso porque muchos de nosotros nos hemos encontrado, pero también para que busquemos otro espacio para empezar a difundir, no sé si en YouTube, no sé si en Facebook, si alguno me quiere asesorar, porque es que somos historiadores aprendiendo a hacer un programa de televisión. Entonces, mira, entonces la idea es que si se conecten, puedan conectarse, si no pueden, difundan. Me siento como youtuber acá, ay, si no, dale like, dale compartir, no sé qué, porque en efecto así es como funciona, que estos espacios crezcan y nuestra voz como historiadores y como profesionales y como gente que le gusta hablar ñoñadas políticas pueda estar en un rango más amplio, o sea, o lleguemos a un público más amplio además de nosotros, y siempre tenemos un invitado nuevo que nunca sabemos dónde es y no sabemos si es mi cabo o si es un amigo de un amigo de un amigo de un amigo que vio el link en yo no sé dónde, y no nos interesa, solo queremos tener una voz desde lo cultural y tratando temas muy amables, que después yo lo vuelvo así como, feminismo puro, sí, política pura, pero yo siento que este es un espacio amable de cuarentena en donde todos podemos conectarnos a escuchar cosas diferentes a la cotidianidad del día. Entonces, cordialmente invitados, por favor, si quieren leer sobre el tema, si quieren prepararse, si van a conectarse, bienvenidos, porque acá ninguna voz se calla. Joana nos jode por el tiempo, pero en realidad todas las voces y todas las posturas desde la realidad que tenga cada uno son súper importantes para nosotros. Entonces, yo no sé si Joana ya nos va a echar. Joana, déjate ver. Sí, ya los voy a echar.